Desde el corazón quiero agradecer, totalmente emocionada, todo lo que ustedes representan y lo que han logrado y todo lo que van a seguir logrando, porque la fuerza con que ustedes están manejándose y viviendo en medio de esta situación tan espantosa que vive el país, ustedes son, nosotros somos los que quedamos, los que tenemos los principios para seguir adelante, para promover aquello que han querido destruir, pero que no lo van a destruir, porque nosotros estamos aquí, como ustedes decían, presentes a todos aquellos que han desaparecido, y cada uno de ustedes significa ese retoño, esa raíz que ha quedado. Yo quería, por supuesto, agradecerles todo, pero también recordar que yo conocí a Felipe como alumna de la universidad en la carrera de Servicio Social. Y cuando era director, el rector, el padre Haas. Entonces se tomó, por la importancia de la organización que había fundado Felipe, y la visión maravillosa que tenía en ese entonces el padre Haas y el rectorado en general, pusieron o brindaron como centro de práctica a FUSCA, la organización de Felipe. Y nos dieron a elegir, porque nadie imponía a qué lugar queríamos realizar nuestras prácticas. Y entonces en ese momento fuimos 2, Espaventa, 8, como lo conocen, Néstor Espaventa y yo. Y puedo decir que yo aprendí, caminando al lado de Felipe, a conocer en profundidad el alma humana y el real sufrimiento y la marginación del campesino y del aborigen. Perdón porque me emociono, pero quisiera estar más tranquila y poder explicarles. Es tan así que nosotros hacíamos las prácticas inclusive los sábados y domingos, yendo a los parajes, como dijo él, y entonces hacíamos reunión con la familia, no solo con el trabajador, sino con los niños, con los adolescentes, la mujer campesina o aborigen en el caso de cuando íbamos a embarcación y a misión chaqueña. Y entonces se hacía la reunión. ¿Para qué? En primer lugar, para hacerles sentir a esas personas que piensan, que son capaces de pensar y que tienen la capacidad y el derecho de expresarse. Entonces, era motivarlos a abrirse. Y entonces, ¿cuál era mi parte? Que parece una parte pequeñita. Era inventar cuentos que tuvieran que ver con la realidad y la realidad del campesino. Yo lo hacía a un nivel de niños y lo dramatizaba también. Y podía darme cuenta, bueno, mi intención en realidad era para que llegara a todos, para que nadie se sintiera avergonzado de lo que se estaba explicando. Y los mayores estaban junto a las puertas, junto a la galería, y se agrupaban para escuchar. Y entonces eso que yo lo hacía como para los niños, servía también para todos. Y ese pequeño aporte, el que era mi trabajo con las mujeres, sobre todo con las mujeres aborígenes, en donde los caciques no les permitían hablar. Y recuerdo que en una reunión en embarcación que se hizo multitudinaria con familias aborígenes de distintos parajes, Felipe había hablado, y después que él, haciendo hincapié en que la mujer tiene derecho a expresarse, entonces los caciques que estaban para un lado y las mujeres para otro, uno levantó la mano y dijo: queremos hablar, Felipe. Y entonces Felipe sí, le dio lugar. Le dijo, bueno, se paró y dijo: desde ahora en adelante le damos permiso a las mujeres para que hablen. Y entonces, bueno, fue algo muy impresionante.
Y una de las mujeres salió y dijo, yo quiero hablar, era Yolanda Flores, y dijo, la mujer es verdad, nosotros no solo estamos para mezclar la olla, también estamos para hablar lo que sentimos, lo que queremos, lo que nos duele, no ser como otros. Porque cuando vamos a la ciudad nos miran, y la ciudad era embarcación, nos miran como si no fuéramos gente. Bueno, esas son anécdotas así cortitas. Lo que yo quiero decir es que, y Felipe decía, nuestro noviazgo no fue de salón, fue un noviazgo de taller, porque nunca tuvimos tiempo de salir a un lado, qué sé yo. Y un día él se le ocurre invitarme al cine a ver una buena película. Y él viene muy de gaucho, todo, con su poncho, y yo, no era como estoy ahora, ¿no? Era más o menos la mitad. Entonces iba yo muy presumida y queremos entrar al cine, se dan cuenta que no había cine. Ni siquiera cuando nos proponíamos podíamos divertirnos de una manera diferente. Bueno, como él era un líder innato, tenía por costumbre antes que llegara la Navidad, en la máquina de escribir confeccionaba unos libritos con canciones para el niño Dios. Ustedes saben que no estoy diciendo la verdad. Y entonces, yo entonces era más o menos pariente de Satanás, porque no era muy cristiana, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Y él era tan honesto, tan íntegro, que preparaba esos libritos y preparaba a los chicos tocando la guitarra y cantando. Así que yo aprendí a cantar villancicos ahí, que no conocía otros de mi casa, pero estos no, y tenía el librito. Y salíamos después, cuando ya estaba todo listo, salíamos en una camioneta con los chicos atrás, y que yo no conocía, tenía la costumbre de ir casa en el vecindario, y ellos ya tenían preparado el pesebre, y entonces nos bajábamos, pero era toda una ceremonia, para mí era una cosa novedosísima. Entonces bajaban, él tocaba la guitarra, los chicos adoraban al niño, y yo por supuesto también lo adoraba, pero de la boca para afuera. Qué vergüenza, ¿no? Bueno, entonces, pero yo le hacía creer a Felipe que yo era igual que él, en ese aspecto, ¿no? Porque lo demás es insuperable. Bueno, otra anécdota así para no aburrir, a ver qué les puedo contar. Él me sabía decir a veces, perdón por lo de adorable, mi adorable burguesa. Y yo le decía, no me digas así porque no me gusta. Y me decía, no te enojes, te digo así porque sos de Burgos. ¿No? Bueno, otra vez, cuando ya era director de promoción social, entonces se inauguraba la primera Ferinoa, y entonces iba el equipo de las autoridades y él iba también. Y me había dicho a mí que yo esté lista para cuando él venga, porque él estaba trabajando y venía, se vestía con su traje, no sé, y yo estaba ya lista, pero me pasó de tiempo, y digo, no me voy a pintar nada, total mi cuenta se va a dar. Entonces entra y me dice, hola, ¿qué pasó? Nada, ¿por qué? Porque no te has arreglado. ¿Cómo que no me has arreglado? Estoy vestida. No, anda a arreglarte. Yo no soy tu papá. Yo he nacido para esperarte. Y yo entré al baño y decía, Dios mío. Pues yo tenía un papá que él se acostaba y decía, cuando estén listas me avisan. Y en cambio, él me decía, yo no soy tu papá. Y bueno, entonces yo me miraba en el espejo y decía, no puedo creer que este sea mi esposo. Bueno, para colmo, ¿saben qué hizo? Saca la guitarra y se pone a cantar. Niña, qué bella eres, niña, bueno, todo eso, ¿no? Así era. Antes, siendo funcionario, antes de ir, se levantaba temprano, él iba y llegaba a las plantas acá en la casa que teníamos, porque me la usurparon. Llegaba a las plantas y siempre venía
un regalo. Y me decía, ¿a que no sabes qué te traigo de regalo? Y yo decía, no sé. Y eran unas flores que son de acá, ¿cómo se llaman? Las dalias, que has visto que a él le gustaban las plantas, ¿no? Bueno, así que yo cada mañana, después que llegaban las plantas, yo tenía un regalito que no sabía qué era, nunca sabía. También me gustaba que yo le cebe mate. Bueno, y yo le cebaba un mate, estábamos los dos solos. Y él tomaba el mate y me decía, ¿quién ha cebado este mate tan rico? Y les juro que yo contestaba, yo. Yo estaba convencida que, no sé, pero era así nuestra relación. Y ahora les cuento otra. Yo tenía la oficina en la CGT, Buenos Aires 63, en un lugar chiquitito. Y ahí estaba, yo estaba ahí, bajé las escaleras. En la vereda me encuentro con Álzaga, no sé si ustedes, Álzaga, que era un dirigente, bueno, me dice, dale saludo, Marínez, dale saludo a Felipe. Bueno, yo me vengo, entonces yo no tenía el auto y me vengo en ómnibus y escucho que le habían dado un tiro a Álzaga en ese momento, en esa mañana. Entonces yo llego a la casa y le digo, ¿sabes lo que pasa? Le digo, bueno, le cuento. Y yo era así, no puede ser. Y entonces me acuerdo que Felipe me agarró de los brazos y me dijo, mira, estamos en una guerra, que hoy es él y mañana puedo ser yo. Así que tienes que ser fuerte y saber en que estamos viviendo esto. O sea que él sabía lo que le esperaba. Pero yo no quería entender, aunque entendía, ¿no? Bueno. Y la última, para no cansar. Felipe estaba en La Rioja cuando aparece en el diario que el doctor Ragone lo citaba o lo iba a nombrar o lo nombraba para que integre su equipo. Y él se entera cuando llega acá. Entonces él pone como condición que él entraba si le permitían entrar con todo el equipo que estaba ya trabajando, que era con la gente de las dos universidades. Y entre esos estaba el esposo de Sonita Álvarez, que no sé si está. Bueno, estaba ahí. Bueno, entonces estábamos. Bueno, y así es como entramos a trabajar con él en el ministerio. Fue un trabajo tremendo porque había que luchar con lo nuevo que se quería imponer, administrar, pero fundamentalmente con la gente de adentro del ministerio y afuera los de la CGT que querían el lugar, no sé para qué, porque había que hacer mucho trabajo y ellos solo querían el nombre y la remuneración o poder manejar a su gusto y paladar. Y entonces, así como entré, se hizo un trabajo tremendo. Y como dijo él, duró poco tiempo porque él dijo, yo no estoy prendido a un sillón, a un puesto, me voy, porque así no puedo trabajar. Se fue. Como nosotros estábamos con contrato, yo quedé con contrato hasta cumplirlo. Cuando se cumplió el contrato, me volví a la casa. El detalle que quiero destacar es este. Él como director nombró a muchas personas que realmente, por ejemplo, le indicaba que esta chica necesitaba estudiar, bueno, nombró a todas y quedaban efectivas antes de los 3 meses. Esa era la capacidad que tenía un director en ese momento. Su esposa volvió a la casa porque nunca me nombró, siendo él el director, ni nombró a nadie de su familia que está acá, a nadie, ni a sus hermanos, a nadie. Entonces lo que destaco, después de muchos meses, o de algunos meses, el doctor Ragone se entera que yo estaba en la casa y que me había vuelto nunca me había nombrado. Entonces él le manda a decir que yo elija a dónde quería trabajar, que él me nombraba. Y yo elegí trabajar en el ministerio. Bueno, acá, creo que es acá, porque mi casa está en la otra cuadra,
y acá estaba el hospital, el dispensario de Quijano. Y entonces, gracias a él, yo empecé a trabajar aquí. Y gracias a esa decisión, cuando Felipe desaparece, yo quedo trabajando aquí. Y sigo trabajando. Y trabajaba, como el lugar era pequeño, yo seguía trabajando con el mismo método de Felipe, usaba el franelógrafo, y como no teníamos lugar, yo daba clases en la calle a las madres. ¿Quiénes eran las madres? La gente que venía en caballo con su hijito para que lo vea el médico, ¿no? Y entonces yo les hablaba y yo sabía el miedo que le tienen las madres al médico, miedo, respeto, pero es el Dios. Y yo detecté que el médico no se hacía entender con las madres. Entonces le pedí al doctor Zangari permiso para trabajar con él y le expliqué por qué. Y él me dijo, sí señor, encantado. Entonces yo escuchaba y le traducía después a cada madre la receta. Y a veces iba a la casa a ver cómo lo estaba dando, si habían entendido. Eso yo lo tomé de la forma en que Felipe trataba a las personas, amaba a las personas, se jugaba por ellas. Yo aprendí eso de él. Y él era un hombre absolutamente manso, pero tenía una presencia de entre él entraba, se sentía esa paz interior que él emanaba, pero a la vez tenía autoridad porque nadie podría decirle que había robado algo o que pretendía tener algo. Y tuvo mucho. Y sigue teniendo, que son todos ustedes, el reconocimiento, el amor, la integridad. Eso es. Ya saben, no se olviden, yo soy burguesa, pero porque soy de Burgos. No se confundan conmigo.